Buenas tardes a todos ustedes que están conectados con nosotros a través pues de nuestras redes sociales. Soy Marcela Ravens y están ustedes con el Unilatin News Charleston, Carolina del Sur, presentando nuestra sección de entrevistas. El día de hoy tenemos una vez más al doctor Arnold Alier, representante del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, con quien vamos a hablar, seguir tocando este tema sobre la pandemia del COVID-19, cómo está afectando a nuestro estado de Carolina del Sur, de qué manera el Departamento de Salud está trabajando para contrarrestar esta propagación, cómo se está comportando la comunidad hispana, qué es lo que está pasando. Bueno, son muchas preguntas. Doctor Alier, buenas tardes, Sí. bienvenido. Buenas tardes. Uh-huh. Bueno, le voy a cortar perdón porque vamos a poner un aviso del Departamento de Salud y Control Ambiental. Mantenga su distancia a 6 pies. La pandemia todavía continúa y tenemos que seguir pues sin bajar la guardia. Tenemos que estar pendientes. Así es que por favor, a 6 pies mínimo de distancia cuando usted se encuentre con alguien. Es verdad que a veces uno quiere, se lo ve al amigo y de tiempo y quiere ir y abrazarlo, pero no, señor, tiene que mantener sus 10 pies de distancia y seguir usando su máscara y obviamente los protocolos del Departamento de Salud y Control Ambiental, DHEC y del CDC. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida una vez más. Doctor Alier, un placer tenerlo con nosotros. ¿Cómo está usted? Lo más bien, gracias. Saludable, vivite coreando. Qué bueno, qué buen término. Es un término que casi los hispanos usamos pues de los diferentes países y me alegro mucho. Usted no está ahora en Colombia. ¿Dónde se encuentra? No, me encuentro en la ciudad de Bluffton. Tuvimos una prueba en la comunidad hispana. Ujú, El cónsul de México móvil ujú. vino a la ciudad de Bluffton a ayudar a diferentes ciudadanos mexicanos con sus papeles, especialmente sus pasaportes y fechas de nacimiento, diferentes Ujú. papeles que necesitan para estar aquí legalmente. Interesante. ¿Y qué tal la comunidad? ¿Hubo bastante concurrencia? Sí, vinieron varias docenas, vinieron a pasar para recoger sus papeles y arreglar papeles, a renovar sus pasaportes y para darse la prueba. Casi Muy, todos los que vinieron eran hispanos. ujú, muy interesante. Bueno, pues nosotros los hispanos seguimos celebrando nuestro mes de la hispanidad, están desarrollándose diferentes eventos, no como quisiéramos, pues con los bailes y la comida, ¿no? Sino algunos virtuales, algunas universidades, el MUSC y otros están realizando pues conversaciones virtuales, algunos eventos también solamente virtuales. Y es verdad que muchos los hispanos extrañamos muchas de las cosas en esta época de pandemia. Yo le quiero hacer una pregunta sacada no precisamente del COVID, doctor Alier. ¿Qué es lo que usted más extraña como latino en esta época de pandemia? ¿Qué es lo que le gustaría hacer y no está haciendo? Probablemente el compañerismo de otras personas, Ujú, otros hispanos, familia especialmente. Ah, Como sabemos, no solamente somos social, ujú. pero también la familia es bien importante nosotros los latinos. Es Y verdad. me gustaría visitar familia en Nueva York, familia en Puerto Rico, algo que no verdaderamente podemos hacer ahora. Aunque podemos viajar a esos lugares, pero hay que coger tantas precauciones que no nos podemos reunir como una familia entera, porque nuestras familias son grandes. Sí, y luego Y el riesgo, ¿verdad? sí, a riesgo. Ujú. Pero con la familia también viene la comida y diferentes temas que hablamos de cómo eran los viejos en el pasado y las cosas que hacíamos. Ujú. Hablar de los nietos nuevos que tenemos y diferentes cosas que hacemos como familia. Eso Exacto. probablemente es lo más que me hace falta. Sí, yo creo que todos estamos en la misma situación, pues queremos juntarnos con nuestras familias, seguir disfrutando, también quizás con nuestros amigos, compartiendo, pero pues hay que esperar y tener paciencia. Yo creo que el día de hoy conversaba con varias personas y les decía que hay que tener paciencia, que también estaban cansados de usar ya su cubierta facial, su máscara.
Entonces, les decía que tengan paciencia. Y ya que estamos pues conversando sobre este tema de qué es lo que uno más extraña, quizás podemos invitar a las personas que nos están viendo en este momento para que comenten qué es lo que usted más extraña, que no está haciendo en esta pandemia, que le gustaría hacer. Y pues, pues coméntenos, participe, le invitamos para que sea parte de esta conversación, que por cierto está en vivo, así es que si vuela una mosca por aquí, pues va a estar en vivo, no podemos grabar y editar. Esto es en vivo, señoras y señores, y les agradezco a todos ustedes por siempre seguirnos y también acompañarnos. Vamos ahora sí ya a hablar un poquito del tema sobre la pandemia del COVID-19, cómo está afectando nuestro estado, cómo las autoridades están trabajando, cómo nos estamos comportando los residentes de este estado. ¿Usted puede explicarnos acerca de las nuevas pautas de prueba del DHEC y del CDC para el COVID-19? Se ha dicho que los pacientes asintomáticos deben someterse a la prueba, aquellos que han estado expuestos al virus del COVID-19. ¿Por qué, doctor Alieri? ¿Cómo es estas nuevas, estas nuevas pautas que ha dado? Bueno, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad y Prevención, defiere la decisión final a quien necesita tomar la prueba, a las autoridades estatales y locales, porque ellos mejor entienden el volumen de enfermedad que hay entre su comunidad. DHEC mantiene que cualquier persona verdaderamente que quiere obtener la prueba, pues se debe dar la prueba. Con eso, el mes pasado, me parece que fue a finales de agosto, ¿no? Ujú. Empezó a recomendar la rutina prueba de las personas que saben que van a estar expuestas al COVID-19. Estamos hablando de personas que van a estar en el público, que no pueden guardar la distancia de 6 pies porque tienen un oficio que rutinamente los ponen con el público y no pueden distanciarse. También personas que tienen que estar participando en público, en la comunidad frecuente, como personas que trabajan en construcción o personas que trabajan haciendo diferentes oficios, que llamamos oficios de servicio. Y cuando hablamos de una prueba rutina, estamos hablando de darse la prueba una vez al mes. Por ejemplo, yo rutinamente estoy en diferentes lugares haciendo la prueba a otros. Yo tengo pues una máscara, tengo puesta diferentes partes de equipo que me mantiene separado de ellos, pero por ese riesgo de que yo estoy en el público frecuentemente, yo personalmente cojo la pauta de darme la prueba cada 2 semanas, pero Ujú. eso es para mí personalmente. Ujú. Pero la recomendación es de hacerlo una vez por mes, especialmente si la persona es asintomática, porque muchas veces podemos regar la enfermedad sin tener síntomas, teniendo el COVID-19 leve, la enfermedad leve y no grave. Ujú. ¿Usted cree que también pueden hacerse la prueba, pues como usted dijo, las personas que están trabajando, que a veces no pueden distanciarse, guardar el distanciamiento? Por ejemplo, ahorita el gobernador ha ordenado que se abran los restaurantes ya en toda su capacidad, pero sin embargo ha pedido de que las mesas se mantengan a 6 pies de distancia uno con otro, y que también solo se sienten en una mesa los que son de una casa o la familia o el grupo que llega. Ujú. Pero, por ejemplo, las personas que atienden, sirven, que se van a acercar a la mesa a poner la comida, me imagino, pues va a ser un contacto cercano con la otra persona que no vive con esa persona. ¿Usted cree que quizás los que trabajan esto en la industria de los restaurantes deberían también hacerse la prueba? Sí. Y con eso tenemos en mente que DHEC tiene la prueba completamente gratis a la comunidad. Ujú. ah, para tratar de parar la propagación de la enfermedad, especialmente de aquellos que están con ese riesgo de trabajando con el público. Ujú. También nosotros tenemos que coger, ¿cómo se dice? Responsabilidad personal, tener Ujú. mucha cautela cuando vamos a restaurantes, cuando vamos a estar en el público. Ujú. Simplemente porque el gobernador abrió
Los restaurantes y los negocios para el comercio no quiere decir que nosotros no tenemos que tener responsabilidad personal. Sí, Yo todavía, no, como digo, yo todavía mantengo el uso de máscara cuando voy al supermercado, cuando voy a los restaurantes. Y ujú. prefiero comer más al aire libre que adentro del restaurante. Pero depende del negocio que yo vaya. Y si no puedo distanciarme y no tengo esa confianza, pues no voy a ese restaurante. Ok, bueno, eso es realmente un buen punto, un buen tema del que estamos hablando. También en los últimos días se ha observado un aumento de los casos del COVID-19 en varios estados del país. Ah, por ejemplo, en varios países el día de ayer estuvimos chequeando las noticias y algunos incluso ya están ordenando ciertas medidas ya para evitar que se siga propagando otra vez. Eh, ¿Cómo está coordinando el Departamento de Salud una preparación con los hospitales en caso de que aumente los números en Carolina del Sur? Gracias a Dios que hasta ahorita todavía pues no estamos como antes, no está todavía controlado. Sí. Sí, si veo los casos en Carolina del Sur, especialmente las últimas 4 semanas, verdaderamente han estado estable. Ujú, Especialmente si vemos los casos de muertes, ha seguido bajando y bajando. ujú, Y los casos positivos se mantienen ahí alrededor de 10 a 12%, a veces baja a 9, a veces sube a 13, y eso es relativamente estable comparado al número de personas que son probados. ujú, Pero dije, mantiene diariamente el estatus de todos los hospitales y el censo de capacidad de los pacientes, o sea, no solamente el número de camas, pero también el número de camas que están en los salones de cuidados intensivos, como llaman aquí en los estados del ICU. Esos ujú. son salones especiales donde están los pacientes más graves y necesitan ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana, y tienen que monitorar la respiración, el corazón, muchas cosas de esos pacientes porque están verdaderamente graves. Además de todo eso, los socios de salud y los hospitales han um, sometido a planes a DHEC a cómo ellos van a aumentar su capacidad si los casos aumentan. Y mirando a los números, nosotros, esos son números que nosotros monitoreamos todos los días y sabemos que los salones de ICU, las camas, están presentemente a 76%, que ese número ha bajado me parece que llegó al 86%, ah, me parece que a finales de julio, cuando los números estaban bien altos. Y hay que también entender lo que esos números significan ah, y cogerlos, ¿cómo se dice? En pos con los otros números que están. Los ventiladores, que son los aparatos que se usan para las personas que tienen que artificialmente darle respiración, solamente estamos a 26% de capacidad. So, tenemos mucho más capacidad de lo que estamos usando. Ahora, también las camas en los hospitales presentes, sin aumentar las camas, ¿verdad? De lo que tenemos presentemente, 85% de esas camas están siendo usadas presentemente sin añadir capacidad. Y de esas camas que están usadas, solamente el 9% de esos pacientes están hospitalizados por el COVID-19. El resto son de otras causas, cáncer, problemas cardíacos, operaciones que han tenido recientemente, casos de trauma. Son la mayoría de las personas que están hospitalizadas presentemente. Solamente menos del 9% son las personas que están activamente hospitalizadas por el COVID-19 en Carolina del Sur. Ujú. Es interesante precisamente tener conocimiento y saber de todos estos números y estos porcentajes del que usted nos está hablando en este momento. Pero, ¿qué podemos seguir haciendo nosotros ya como comunidad, incluyendo la comunidad hispana, la comunidad afroamericana, todas las comunidades en Carolina del Sur para evitar que estas cifras de contagio aumenten, así como está aumentando ahora en otros estados? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Bueno, primero, lávese las manos. Ok. La segunda cosa es usar la máscara. La tercera cosa es guardar la distancia cuando pueda, cuando está en el público. ah, Hay que mantenerse alertamente. También, si no sabe su estatus, pues hágase la prueba. También estamos ahora en la temporada de la influencia y es bien fácil confundir con el COVID-19 porque los síntomas son semejantes. Ujú. La diferencia probablemente más grande entre las dos es que con la influencia o el flu, como le llaman, o la monga, tiene una fiebre más alta. Ujú. La persona se siente de repente bien mal, una fiebre bien alta, y los otros síntomas son semejantes al COVID-19. El COVID-19 dura más largo si es la condición grave. Ujú. Si los síntomas son leves, probablemente en 3 o 4 días se van, pero la fiebre normalmente no sube más de 100.1 alrededor de eso. Con la influencia, pues unos 103, 104, y la persona se siente bien, bien enferma de repente con esa fuerte fiebre que tiene. Mm, muy interesante saber. Tenemos ahorita varias personas que nos están viendo en esta oportunidad. González Isabel, Mari Sofi Acosta, Patricia Mejía, Morán Martínez, Marcia Lourdes, Yulisa Torres, Vanessa de North Palm, tengo a Stephanie, bueno, María, en fin, tenemos bastantes personas en este momento que nos están viendo. Gracias a todos ustedes. Por favor, si tiene alguna pregunta para el doctor Alier del Departamento de Salud y Control Ambiental, háganlo. Estamos conversando sobre la pandemia del COVID-19 y acuérdense pues que todavía continuamos en época de pandemia, así es que tenemos que seguir atentos, como se dice, a no bajar la guardia. Vamos con otra pregunta para el doctor Alier. Eh, ¿Cómo están las cifras de infecciones del COVID-19 en este momento en las escuelas y en las universidades de Carolina del Sur? ¿Cuáles son los números? ¿Cómo se está viendo? Bueno, las escuelas del kindergarten al último grado de la escuela superior reportan los números directamente al Departamento de Salud, Ujú. a DHEC. Presentemente, el último reporte que tuvimos fue esta semana en octubre 5, que fue el lunes, me parece. Ujú. Um, Tenemos 741 estudiantes, que eso subió un poquito más de la última semana. 301 empleados, que la semana pasada fue 251, para un total de 1041, o sea, 200 casos más entre empleados y estudiantes juntos que la semana pasada. So, los números siguen un poquito altos, pero también um, hay que entender que muchas de estas personas que empezaron a tener los casos ya han recuperado, pero estamos hablando de nuevos casos, 59 casos entre empleados y 150 casos entre estudiantes que han sido desde la semana pasada. Ah, con el número de los estudiantes en la universidad, las universidades no reportan esos números directamente al Departamento de Salud y nosotros no mantenemos un repositorio de esos casos. Ah, en parte es porque hay tantas universidades y ellos tienen muchos de sus estudiantes presentemente virtualmente, y porque tienen diferentes programas de deportes y diferentes cosas, pues ellos mantienen esos números y se los reportan directamente al público, pero nosotros no tenemos ese repositorio. No sé exactamente de todos los estudiantes universitarios que tenemos que son positivos. Muchos de ellos son reportados directamente entre el número de positivos que tenemos que reportamos al público. Interesante realmente. Vamos con otra pregunta. Nosotros sabemos que el DGEC sigue apoyando las pruebas móviles en comparación con el mes pasado, porque pues se acabó septiembre, ya entramos a octubre, donde el clima también está cambiando un poquito. ¿O cuál es el porcentaje de personas que se están haciendo la prueba? Por ejemplo, ¿hay un buen número alto?
¿Cuál es el porcentaje luego que se hacen las pruebas de los que arrojan positivo, doctora Ariel? Bueno, si vamos en el inmediato, ayer tuvimos más de 7,000 personas que cogieron la prueba. Ujú. De esos vimos 859 casos que sale a más o menos 11,8 o 11,9% de los que cogieron la prueba. Ahora, en este mes de octubre hemos tenido más de 42,000 personas que han cogido la prueba. El mes pasado, más de 199,000 personas Oh, cogieron. wow, Y es el bastante. total de personas que han cogido, sí, el total de la población que han cogido la prueba ah, lleva más de 1,5 millón de personas, que es alrededor de 31% de la población que ha cogido la prueba en Carolina del Sur sobre el COVID-19. Los números de las pruebas siguen subiendo. Nosotros queríamos saber los números más altos Ujú. para ver cuál es el porcentaje en diferentes comunidades, no solamente la comunidad hispana, pero en otras comunidades donde sabemos que probablemente hay un nivel alto de infección, pero porque esas personas no tienen acceso al cuidado médico como muchas personas tienen, pues no sabemos cuál es el número en esas comunidades, especialmente comunidades que tienen fincas rurales, que no son urbanas y tienen acceso inmediatamente a un médico o un hospital. Hmm, interesante. Vamos a ver si alguien nos está haciendo alguna pregunta. Estamos en vivo, señoras y señores. Si usted tiene alguna pregunta referente al COVID-19, estamos conversando directamente con el doctor Alier, representante del Departamento de Emergencias, del Departamento de Salud y Control Ambiental del Estado de Carolina del Sur, quien pues está constantemente en diferentes condados trabajando duro en la campaña de pruebas y también trabajando duro en la campaña de prevención. Gracias por ayudarnos, doctora Alier, a traer este mensaje para nuestra comunidad hispana. Y ya que estábamos hablando de los hispanos precisamente, ¿cómo está comportándose nuestra comunidad ya para contrarrestar la propagación del COVID en nuestra comunidad hispana? La semana pasada cuando conversamos usted mencionó que todavía los números seguían altos, creo que en Beaufort y Greenville, que todavía no habían bajado mucho, aunque había bajado un poquito, pero ¿cómo se está comportando en comparación ya en estos últimos días, de acuerdo a las nuevas cifras? Bueno, los números todavía están altos por esos dos condados. Los números han bajado un poco en el condado de Greenville. Todavía sigue alrededor de 17-18% de la población, que es más alto que el porcentaje de hispanos o latinos en ese condado. Um, es doble de lo que es la población hispana en ese condado. En el condado de Beaufort el número sigue todavía alrededor de 20%. Mm. Ahora, estando en el público en esos dos condados y también en el condado de Charleston y en el condado de Richland y en el condado de Lexington, todos los hispanos que yo he visto en el público, haciendo en compras o haciendo en restaurantes, veo que están usando su máscara fielmente. Estoy bien contento de reportar ah, ah, viendo en el público, si eso es solamente lo que estamos mirando de que podemos contar, en el público vemos que se están portando bien. He visto Hmm. Un aplauso entonces para los reportado en las hispanos. noticias, sí. No he visto reportado en las noticias que tuvieron una fiesta bien grande de hispanos y que mucha gente se contagió. Ahora, sabiendo eso, también sabemos que hay diferentes sitios donde probablemente se han aumentado los casos entre servicios fúnebres, entre bodas, iglesias, porque muchas de las iglesias se han abierto Ujú. y pues tenemos que tener cautela en esas situaciones también. Yo conozco de una iglesia recientemente que tuvo que cancelar los servicios y también tienen una escuela y tuvieron que cancelar por una semana porque tuvieron
varios casos entre la facultad. Pero ellos hicieron la cosa, um, uh, ¿cómo se dice? La cosa superior en ese caso y fue que cancelaron, pero también probaron a toda la gente que tal vez fueron um, expuestos y van a esperar los 10 días y entonces van a renovar los servicios usando la mascarilla y todas las otras precauciones que anteriormente tenían. Ujú. Pero como usted dijo, tenemos que constantemente guardar la guardia, estar listo para um, separarnos y tener no ponernos en una posición de que no podemos guardar la distancia. Muchos de estos casos también surgen cuando viene una persona, un familiar de otra ciudad a visitarnos y pues no usamos la máscara y después de 2 o 3 horas estar en contacto con esa persona, pues estamos expuestos al virus. So, hay que tener mucha precaución. Ujú. Bueno, bueno, yo tengo entendido que algunas iglesias de aquí de Low Country o Tri-County, pues algunos están funcionando, han abierto, están siguiendo con los protocolos, muchos usan sus máscaras, también sus sillas como que han apartado, algunos estaban realizando sus servicios al aire libre, pero algunos ya han ingresado dentro de sus edificios, pero también creo que siguen manteniendo su distanciamiento. ¿Tiene algún mensaje usted para aquellos pastores o para las iglesias que quizás en este momento están conectados con nosotros en cuanto ya a sus actividades, en cuanto a sus reuniones que realizan? Sí, primeramente el uso de máscaras es probablemente un mensaje que nosotros llevamos a la comunidad como cristianos ah, para expresar el amor al prójimo. No es por forma de miedo, porque no es que usamos una máscara para no adquirir el virus, es para prevenir que otros lo cojan si nosotros lo tenemos y no sabemos. Pues es una, como dijo, una expresión de amor. La otra cosa es que bien bravo a esas iglesias que están teniendo todavía sus servicios al aire libre o que usan mascarillas, que usan el distanciamiento. Yo conozco a la iglesia donde yo voy que se sientan no en filas, pero cada otra fila y entre grupos de familia y todavía usan máscara durante el culto que tienen. Y vemos que todos esos medios verdaderamente es para que los peregrinos que vienen se sientan cómodos y confidentes que como congregación están haciendo todo para protegerlos, no para conducir miedo o ninguna cosa política, simplemente para que puedan tener ese compañerismo, que puedan tener su culto y que en esa forma sea una expresión a la comunidad uh, del amor que ellos tienen, porque están siguiendo las normas para no regar esta enfermedad entre la comunidad, porque toda la comunidad verdaderamente está conectada. No toda persona se considera como una isla en este tiempo que estamos haciendo cuarentenas y estamos aislando de otras personas. Um, Todos nosotros tenemos contacto con otras personas y qué mejor ejemplo es las iglesias cogiendo este tiempo como una oportunidad para regar ese amor al prójimo y ayudarnos unos a los otros, especialmente ese mensaje de amor que podemos llevar a la comunidad. Mm. Muy interesante y pues espero que en nuestros residentes de aquí de Low Country o de los tres condados, que también hay muchas iglesias hispanas, hay diferentes denominaciones, congregaciones, pastores que conozco y que pues cuando comenzó la pandemia, cuando el gobernador ordenó cerrar muchos restaurantes solamente para llevar y cuando comenzó pues también se comunicaban con nosotros, llamaban si se puede reunir, si no se puede reunir, qué va a pasar. En un inicio el CDC también trataba de sacar
pautas de qué manera se iban a manejar o cómo se iba a llevar. Pero también tenemos entendido nosotros que algunos miembros de algunas iglesias también han fallecido o, por la pandemia del COVID-19, incluyendo pastores, ¿no? Entonces yo creo que Sí, esto es como para que cree conciencia en toda nuestra comunidad hispana que pues estamos propensos y ha sido uno de las comunidades más golpeadas en cuanto a los contagios del COVID-19 aquí nomás precisamente en los con 3 condados que tengo información de primera mano porque estuve conectada con los hospitales cuando llegaron los hispanos contagiados y estuvieron llenando las camas de los hospitales. Entonces los directores de los hospitales nos contactaron a nosotros preocupados por esta situación, de que por qué se estaba propagando demasiado fuerte en la comunidad hispana y por qué los pacientes que llegaban eran más hispanos comparado con otras comunidades. Entonces ellos nos contactaron y yo fui pues la primera que hizo incluso las entrevistas con los directores de los hospitales, también con algunos líderes locales también para llevar el mensaje y poder explicar. Pero pienso que a estas alturas ya muchos seguimos educándonos, las nuevas pautas siguen llegando, y eso pues es importante que nosotros sigamos con estas entrevistas, sigamos escuchándolo a usted, porque nada mejor que escuchar un experto que viene del Departamento de Salud y Control Ambiental, que es donde agarramos nosotros la información y en que realmente confiamos como son los profesionales. Y una vez más le agradecemos su tiempo siempre, doctora Lier, y por estar siempre llano a poder dialogar con nuestra comunidad hispana. ¿Hay algo más que a usted le gustaría agregar para poder decirle a los hispanos? ah, sí, una de las cosas que es importante mencionar, una de las razones por la cual la comunidad hispana ha sido tan afectada por esto, um, es preciso porque muchos de los oficios que nosotros tenemos es trabajando en el público y no tenemos la opción de trabajar de casa. Muchos de nosotros trabajamos en negocios o en restaurantes o trabajando en construcción, en situaciones donde es bien difícil de guardar la distancia y de usar máscaras. Y por eso probablemente es una de las razones por la cual ha afectado en desproporción a la comunidad hispana. Uh-huh. No es necesariamente que nos comportamos mal o por algo semejante así, pero yo creo que en gran parte la desproporción es por el oficio que tenemos. También um, en parte tenemos donde nosotros vivimos, estamos bien cercanos a otras familias que probablemente um, son positivos y no conocen eso. Y por muchas otras razones, pero probablemente estas son las mayores. Uh-huh. Um, Como usted dijo, hay que seguir, guardar la distancia y tenernos firmemente de que hay cosas que podemos tener el control y hay cosas que no tenemos el control. Uh-huh. Pero si controlamos las cosas que podemos, el resto yo creo que se arregla a ellos mismos. Uh-huh. Y esto en tiempo va a pasar, como dice el poeta. Sí, y yo todos esperamos que pase muy pronto porque ya estamos, como se dice, Sí, cansados. Mucha gente dice, estoy cansada de usar esta máscara. Y yo le digo, yo también, pero pues cuando trabajamos o estamos en público tenemos que seguir usándolo. Muchas gracias, doctora Lier, y pues será hasta la próxima semana. El próximo jueves nuevamente vamos a poder conversar y seguir hablando de este tema. Espero que los números de los contagios pues no esté subiendo mucho. El día de hoy ya el DIGEC ha reportado hace un momento, hace unas horas atrás, el nuevo reporte. Nosotros todos los días casi estamos dando a conocer los reportes para que la comunidad sepa, y pues en base a los números es donde uno dice, oh, o sea, hay 500 reportados hoy. Oh, ¿por qué hay hoy 1500? ¿Oh? Entonces como que la gente ya empieza un poquito más a preocuparse, o las comunidades, ¿no? Una vez más, gracias. ¿Algo más ya antes de despedirnos, doctor Alier? no tenga, pórtense bien,
lávese las manos, cuando en la instancia, use la máscara, hágase la prueba. Claro que sí. Entonces, antes de irnos, los dejo con este aviso. Buenas tardes a todos. Regreso en un ratito con las noticias. El Departamento de Salud recomienda que personas utilicen mascarillas cuando estén en público. Asegúrese de que su mascarilla le cubra la nariz y la boca y que puede respirar a través de ella. Lávese las manos antes y después de colocarse la mascarilla. Y no coloque mascarillas a niños menores de 2 años. Ayude a detener la propagación de coronavirus. Y visite scdhs.gov/COVID-19.